Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertuleando con Lorena. En el día de hoy tendremos como tema principal el problema de la no respuesta, donde veremos sus causas y tratamientos. El problema de la no respuesta. En las encuestas, ya se trate de censos o de muestreos, ocurre que es imposible obtener de parte de alguna de las unidades interrogadas valores para una o más variables que la encuesta procura medir. Se dice entonces que se está en presencia de no respuestas cuando los valores se obtienen de sistemas automatizados. La no respuesta puede provenir de defectos o de una avería. Por otra parte, cuando la encuesta utiliza cuestionarios, la falta de valores puede provenir de múltiples factores. Citemos, por ejemplo, la mala voluntad del encuestado o su ignorancia del valor requerido, la negligencia del encuestador que no se esfuerza porque cada pregunta obtenga su respuesta, la pérdida del cuestionario, entre otras. En otras palabras, se considera aquí como no respuesta toda ausencia de respuesta, cualquiera sea su origen, sea la negativa de responder o la pérdida de la información anteriormente obtenida. Una encuesta puede ser realizada mediante un muestreo o un censo. Este último es menos frecuente y puede ser considerado como un muestreo exhaustivo. Por otra parte, la selección de una muestra puede ser realizada esencialmente de dos maneras. La primera consiste en elaborar un plan de muestreo al azar, lo que permite estudiar el problema de estimación de parámetros de la población en condiciones a menudo favorables. En este contexto, el tratamiento de las no respuestas presenta facetas tan diversas como interesantes. Una muestra puede también provenir de un procedimiento empírico e incluso puede ser construida sin ningún procedimiento específico. En estas condiciones ya no es posible hablar científicamente de estimación. El tratamiento de las no respuestas, entonces, debe formar parte del análisis de la estructura de los datos colectados, análisis que, por supuesto, también puede aplicarse al caso del muestreo al azar. En el programa de hoy presentaremos los tipos de no respuesta, la definición de las diferentes tasas de respuesta posible, el tratamiento de las no respuestas totales y parciales. Todo esto y mucho más de la mano de nuestras invitadas, Tatiana Rollave, especialista en estadística aplicada, y la magíster en estadística, Luisa Ríos. Adelante, Luisa, te escuchamos. Gracias por la invitación. Quisiera iniciar hablándoles de qué es eso de la no respuesta. Pues bien, la Oficina del Censo de los Estados Unidos define la no respuesta como el fallo para obtener respuesta en las unidades de análisis de una población o muestra. Esto puede ocurrir por varias razones. Esta serie de eventos que pueden suceder están abarcados en dos grandes grupos. Quisiera hablarles del primer grupo, que se trata de la no respuesta total. Esto ocurre cuando no se ha podido medir ninguna de las variables de interés. Por ejemplo, cuando hay ausencia de la persona en el hogar, cuando las personas simplemente se niegan a responder, cuando no devuelven el cuestionario, entre otras. Ahora hablemos de la no respuesta parcial. Bueno, la no respuesta parcial ocurre cuando no se ha podido medir un subgrupo de variables de interés. Esto puede pasar porque la persona encuestada no conocía la respuesta a alguna de las preguntas o incluso porque sintió que se entrometían en el ámbito de su privacidad. Se considera que la no respuesta genera dos tipos de problemas. En primer lugar, la ausencia de respuesta reduce el tamaño de la muestra, aumentando el error muestral. Esto puede corregirse, sí, conociendo el nivel de no respuesta y aumentando de forma equivalente el tamaño muestral, pero esto solo significaría mayores gastos en la encuesta. El segundo problema producido por la no respuesta es la introducción de sesgos. Está bien, nosotros podemos reemplazar a las personas que no nos responden por otras personas, pero ahí se incurre en un grave error, y es que ya no vamos a representar aleatoriamente todos los sectores que queremos estudiar. Entonces es allí donde se puede encontrar
que los resultados son menos representativos, o sea que producen mucho más error muestral. Existen formas de medir el alcance de la no respuesta. Esto se hace debido a 3 tasas, básicamente, que sirven a 2 propósitos. El primero es medir el esfuerzo del campo para analizar sus aumentos o decrementos, y el segundo es contar con otros indicadores que sirvan para evaluar la confiabilidad y validez de las encuestas. Estas 3 tasas son la tasa de respuesta, la tasa de rechazo y la tasa de cooperación. Pero ¿yo cómo puedo calcular estas tasas o estas medidas relativas? Bueno, empecemos con la primera tasa, la tasa de respuesta. Esta muestra la proporción de unidades muestrales que originalmente estaban designadas en la muestra y que realmente proporcionaron información en la investigación. Está representada por la siguiente fórmula, que nos muestra, como dijimos anteriormente, la proporción de entrevistas realizadas con los hogares elegibles, denotada por RR, pero no conocemos qué significa el resto de letras. A continuación, con más detalle, vamos a mirar qué representan cada una de estas letras. Bueno, entonces, empezamos diciendo que I va a ser la entrevista completa, P la entrevista parcial, NC el no contacto, R la negativa o otro tipo de respuesta, UC elegibilidad dudosa con contacto y UN la dudosa sin contacto, NE no elegible y otras proporciones que están allá descritas. Asimismo, vamos a hablar de la tasa de rechazo, que esta en realidad lo que nos indica es la proporción de todos los casos elegibles estimados que se niegan a contestar. En este caso, nuestra formulita nos va a representar los hogares que se niegan a contestar sobre los hogares elegibles. Como vemos, en el numerador está R, que significa negativa, y en el denominador van a estar las entrevistas completas, parciales y demás indicadores o factores de los hogares elegibles. Ahora bien, vamos a tratar la tasa de cooperación. Esta nos va a indicar la proporción del número de entrevistas realizadas de aquellos casos que han sido contactados durante el periodo de trabajo de campo. Está representada por esta fórmula que nos muestra las entrevistas realizadas sobre los hogares contactados, teniéndose como entrevistas realizadas las completas y las parciales, y teniendo en cuenta factores como la proporción de casos contactados con elegibilidad dudosa que sí fueron elegibles. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Esta es una encuesta cuyo objetivo era evaluar la opinión y campaña promocional de una institución de educación superior entre personas de 15 años y más que habitaran la zona metropolitana de la Ciudad de México. El cuestionario contenía reactivos y su temática se podría considerar interesante, pero debemos considerar algunas adaptaciones para facilitar los cálculos. Vamos a decir que la tasa de respuesta es TR, que la tasa de entrevistas completadas es C, que la de rechazos es R, que las no completas es C, y así sucesivamente hacer unas pequeñas conversiones para facilitar los cálculos. Con las adaptaciones volvemos a escribir nuestras tasas y a continuación van a aparecer las nuevas tasas de respuesta, de rechazo y de cooperación, teniendo en cuenta las conversiones anteriormente explicadas. Ahora bien, con los datos proporcionados por la encuesta, vamos a obtener los siguientes resultados reemplazando datos en las anteriores ecuaciones. Esto nos da como resultado que la tasa de respuesta es de 48,6, bastante alta, que la tasa del rechazo es de 12,7, un poco baja, y que la tasa de cooperación es del 79,3, muy alta. Hay que tener en cuenta que esa tasa de rechazo supera el 10%, así que no llega a ser tan baja, es
considerable. Ahora vamos a mirar la relación que tiene el problema de la no respuesta con la demografía. Decimos que es posible establecer una tipología de las personas que menos responden a fin de conocer los colectivos mejor y peor representados, teniendo en cuenta factores como las características sociodemográficas de los que no responden. Empecemos con la edad. Los estudios indican que los más jóvenes son los que tienen mayor probabilidad de responder entrevistas personales y telefónicas. En cuanto a la posibilidad de contactar, la relación es positiva, siendo más difícil el contacto con los mayores con relación a los más jóvenes. Ahora hablemos del estado civil. El análisis del estado civil muestra que los solteros son más difíciles de localizar que los casados, pero por el contrario, los solteros están más dispuestos a colaborar en encuestas y cuestionarios que los casados. Entonces existe una mejor probabilidad de respuesta por parte de los solteros, pero una mayor probabilidad de contacto por parte de los casados. Con respecto al estatus socioeconómico, medido normalmente por la ocupación, los ingresos y el nivel educativo, se dice que los estratos altos son más difíciles de contactar, pero una vez realizado el contacto, la probabilidad de que respondan a entrevistas personales y postales es más alta que la de los estratos bajos, teniendo una relación positiva con las encuestas. Con respecto al hábitat, el estudio arroja que es más difícil contactar con la población urbana y que además, siendo contactados, muestran una mayor resistencia a cooperar. Señala que la tasa de ausentes temporales en las ciudades es más elevada que en el mundo rural, aunque también señala que las tasas de rechazo son un 20% más altas en los pueblos que en las ciudades. El tipo de vivienda muestra una elevada dificultad para realizar las entrevistas personales a las personas que viven en pisos, principalmente debido a la existencia de mecanismos que regulan el acceso a la vivienda. Un ejemplo de esto son los celadores o porteros. La mayoría de las investigaciones consultadas muestran que también hay una baja probabilidad de respuesta. De vuelta a la problemática de los resultados poco representativos en las encuestas, vamos a dar un ejemplo. En el proceso de realización de una muestra de 1.200 personas, las ausencias en el domicilio suelen ser rápidamente sustituidas por las reservas, de modo que aunque siempre se terminarán realizando las 1.200 entrevistas, las personas seleccionadas pueden ser distintas a las que se planteaba elegir en un primer momento. El problema fundamental es que en la elección de las reservas se ha podido cometer un sesgo a la hora de seleccionar a los entrevistados, dando una mayor probabilidad de elección a las personas que se encontraban en su casa en el momento de realizar la recogida de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos garantizando la aleatoriedad de las unidades experimentales o de las personas a las que vamos a realizar la encuesta. No nos podemos olvidar que a la hora de diseñar un muestreo, lo más importante o es mucho más importante la representatividad que el tamaño de la muestra. La encuesta. Entonces empezaremos hablando sobre los tratamientos en el diseño. Entonces en esta etapa hablaremos de la técnica de Police y Simmons. Entonces con esta técnica se pretende evitar por completo las visitas adicionales mediante la recolección de información acerca de la probabilidad de encontrar al entrevistado
en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esta técnica? Se le pregunta en qué cantidad de K periodos similares habría estado disponible para la entrevista. Y si la respuesta es R, se pondera la entrevista con K más 1 sobre R más 1. Por lo regular se utiliza un K igual a 5. Entonces, un ejemplo sería que si el entrevistado dice que ha estado disponible en R igual a 1 periodos similares, obtiene la ponderación de 6 sobre 2. Así, de 600 sujetos, cada uno de los cuales tiene la probabilidad de 1 sobre 3 de ser encontrado en su caso. Entonces encontrará a 200. Al dar la respuesta R igual a 1 y obtener la ponderación 6 sobre 2, toman el lugar de los 400 que se han encontrado en sus casos. Ahora hablaremos de los métodos en el levantamiento ya de la información, ya al realizar la encuesta. Entonces, el primer método que trataremos será el de las encuestas repetidas. Entonces, la no respuesta se puede reducir mediante esfuerzos pertinentes de los entrevistadores, motivando a los que no responden. La siguiente técnica es la encuesta delegada. Es una técnica importante, es elegir los datos de una unidad alternativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, las instrucciones de la encuesta pueden identificar que en caso de que no sea posible encontrar la persona indicada, se puede realizar la encuesta a cualquier otro miembro de la familia, digamos que tenga, por ejemplo, más de 20 años. El siguiente método es el método de rechazos seguimiento. Entonces, siempre que sea posible, se debe hacer un seguimiento de los hogares que rechacen la encuesta. Entonces, en la mayoría de estos casos, esto significa que debe ir un entrevistador experimentado que hará una visita personal. Otra de las metodologías que podemos utilizar durante el levantamiento de la información en las encuestas es el teléfono. Entonces, las encuestas telefónicas traen múltiples de beneficios. Bueno, el primero de ellos es que permite que se realice la entrevista en su momento, sea cual sea las condiciones climatológicas. La segunda es que está especialmente indicada para las personas solas, familias pequeñas o inquilinos de apartamentos a los que es difícil de contactar y solamente se pueden encontrar en la noche. La tercera característica es que permite realizar las entrevistas de manera que sea más conveniente para el entrevistado. También como cuarto, da más oportunidades y tiempo para la reinteracción de las encuestas. Entonces permite ser más enfáticos. La otra metodología es la sustitución en el campo. Hay dos tipos básicos de sustituciones a usar. Entonces la primera es la selección al azar. Entonces se selecciona probabilísticamente unidades adicionales a partir de una población restringida o un subgrupo, bajo el supuesto de que sus características serían muy parecidas a las de las unidades que no respondieron. Sin embargo, al realizar esto, no estaríamos eliminando el sesgo debido a la no respuesta inicial. Simplemente estamos sustituyendo de manera insesgada una unidad por otra que falló al responder, pudiendo entonces así tener o no las mismas características. La otra sería la selección de un sustituto específicamente designado. Entonces esta identifica a una o más unidades que se encuentran próximas a las unidades que no respondieron, y esto debido a la tendencia de que las unidades vecinas pueden tener las mismas características o similares en comparación con las unidades seleccionadas al azar.
Otro método es el uso de incentivos. Entonces, un incentivo puede ser menos costoso que una llamada adicional. La planificación de un incentivo se basa en el costo de las llamadas o visitas adicionales que habrían que realizarse en un esfuerzo por completar la entrevista. Entonces, estos incentivos nos ayudarían como gancho. Bueno, ahora hablaremos del tratamiento del problema de la no respuesta en el procesamiento de la información. Cuando ya tenemos la información recolectada de nuestra encuesta e identificamos problemas de no respuesta, entonces aplicaríamos los métodos de llenado de imputación. Entonces, la imputación es el proceso de asignar valores a datos faltantes para producir un conjunto de datos completos. Esto con la finalidad de reducir el sesgo debido a la no respuesta. Entonces, existen diversos métodos y vamos a presentarles algunos. Entonces, primero que todo, presentamos la imputación deductiva, que se usa cuando las respuestas que faltan se pueden deducir del resto de la información. Entonces, continuamos con el fichero caliente, también llamado hot disk, que generalmente es un procedimiento de duplicación. Cuando falta un valor, se duplica para reemplazarlo. Se duplica con uno pues ya existente en la encuesta. Tenemos el tercero, que es el fichero caliente modificado. Entonces, su ausencia es calificación y empate de donantes potenciales y receptores utilizando muchas variables. Entonces, el empate se hace sobre jerárquicas donde el nivel más bajo es aquel en el que se encuentra un donante. Entonces, tenemos la regresión, que se toman los datos en los que sí hay respuestas, y esta imputación produce valores más cercanos al verdadero que otros métodos, pero es costoso y lleva mucho tiempo realizarlo por todas las preguntas con datos faltantes. Tenemos la duplicación, entonces duplica un número de unidades suficientes entre los que no responden y de esta forma alcanzar el nivel obligatorio de unidades. Y por último, entonces presentamos la sustitución. Entonces se sustituyen las respuestas por datos históricos o datos provenientes de una fuente externa. Entonces, en lugar de áreas de balance, se usan clases de ponderación. Entonces, con esto terminamos de explicar los tratamientos en las tres fases de la encuesta. Entonces, está el diseño, la recolección de los datos y el tratamiento de los datos.